Yo soy Ana Macías, la concejala de Cultura, y bueno, eso, quería daros la bienvenida a esta semana que hemos programado enmarcada en la Semana del Libro, que mañana, como sabéis, todo es el Día Mundial del Libro. Y para nosotros desde la biblioteca es una de las semanas más importantes que tenemos a lo largo del año. Y lo que he dicho antes, muchas gracias porque siempre todos los centros educativos estáis, siempre sois partícipes de todo lo que programamos y hoy estáis los dos institutos y quería, bueno, pues nada, daros las gracias y comenzamos esta serie de actividades que tenemos a lo largo de esta semana. Le voy a pasar la palabra a mi compañera Gema, que ella es la que os va a explicar la actividad de la que vamos a disfrutar hoy. Y nada, que lo paséis una buena mañana y muchísimas gracias a todos, ¿vale? Vamos. Y calladito, calladito. Hola, buenos días. Como dice Ana Macías, nuestra concejala de Cultura, mañana celebramos el Día Internacional del Libro. Es un día que se celebra cada 23 de abril. ¿Sabéis el porqué, no? ¿No sabéis el porqué, no? Pues se celebra ese día porque es una fecha que en ese mismo día, pero de un año hace ya bastante tiempo, en 1616, murieron 3 escritores muy conocidos internacionalmente, como fueron Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, por este motivo, la UNESCO, hace ya unos años, pues quiso que esta fecha fuese cuando se celebrase el Día del Libro, con el objetivo de varias cosas. Por un lado, fomentar la lectura, por otro lado, la industria editorial también, y además proteger la propiedad intelectual. La biblioteca desde hace unos años lleva celebrando la Semana del Libro siempre con una temática diferente y este año hemos querido que la temática sea el cine. Muchas de las personas que estamos aquí hemos leído algún libro que luego después se ha llevado a la gran pantalla, pero hoy vamos también a comprobar cómo también se puede hacer al contrario. De una película se puede sacar un libro. Eso hasta que no lleguemos al final de la actividad no lo vamos a descubrir. Al celebrar lo que es la Semana del Libro dedicada al cine, pues la biblioteca y a través del área de cultura lo que queremos es poner en valor la relación que hay entre eso, lo que es entre el cine y literatura. Son dos artes que con las dos nos hace sentir emociones y nos hace viajar a sitios que normalmente no podríamos viajar. Puede ser viendo una película o leyendo un libro. Pero además, con la actividad que hoy tenemos, que vamos a presentar a continuación, vamos a descubrir otra cosa que quizás muchos de los que estáis aquí, que sois todavía pequeños, nunca lo hayáis hecho. La actividad de hoy, para inaugurar esta Semana del Libro, hemos querido ir a lo que es al origen del cine. Entonces, es una actividad que viene de la mano de Fran Nuño, que es un escritor, es dinamizador cultural y un librero editor, que aunque él es natural de Bilbao, vive en Sevilla desde que era muy pequeñito y tiene una librería muy céntrica en Sevilla, por si vais por allí, por la calle San Luis, es la librería Nuño, y es una persona que está muy involucrada en el tema cultural y entonces tiene uno de sus últimos proyectos culturales que él ha presentado. Se llama El sonido del proyector y una de las actividades de este proyecto es Cinematogorigen, que es la actividad por la que hoy todos vosotros estáis aquí, que a través de esta actividad hoy nos va a hacer un viaje a través del cine mudo, pero nos la va a mezclar con música electrónica y con libros. Cuando aquí estáis viendo una serie de libros en el escenario, él nos va a presentar una película que es del año 1902, como decimos, de cine mudo. No sé si todos los que estáis aquí alguna vez hayáis visto alguna película de cine mudo. Cuando él vio esa película, pues él con otro compañero, Enrique Quevedo creo que se llama, si no me equivoco, él puso el texto y Enrique Quevedo ha puesto las ilustraciones de este cómic. Entonces también vemos que se puede hacer al contrario, a raíz de una película se puede hacer un libro. Entonces pedimos que estéis relajaditos, en silencio, si alguien tiene un móvil que le quite el sonido, y os pedimos que abráis todos los sentidos, sobre todo el oído y la vista, y que disfrutéis de cómo también a través del cine mudo, que no utiliza palabras, también podemos llegar a sentir y emocionarnos. Entonces pedimos un fuerte aplauso para Fran Nuño y esperamos que os guste esta primera actividad. Gracias.
Muy bien, pues buenos días a todos, a todas. Ante todo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartaya, a su Biblioteca Municipal, por apostar por esta actividad, por este proyecto, que, como ha dicho Gema, se llama El sonido del proyector, y la actividad en sí, la gira por la que estoy recorriendo distintos espacios culturales, como este teatro, bibliotecas, librerías, ferias del libro, etcétera, se llama Cinematorigen. Bien, la unión de la música electrónica con el cine mudo o el cine mudo con la música electrónica no lo he inventado yo, ni mucho menos. Esto viene de los años 70, cuando productores de música electrónica se dieron cuenta que las imágenes de cine mudo eran muy potentes, muy poderosas, ya que al no haber sonido, al no poderse escuchar a los actores y actrices, pues claro, los gestos, las interpretaciones, como digo, eran muy potentes. Y entonces se dieron cuenta que la música electrónica venía muy bien para esas imágenes, para esas películas de principios de la historia del cine. Y entonces comenzaron a experimentar, uniendo, como digo, el cine mudo y la música electrónica, y fue una manera de traer al presente esas películas clásicas, que muchas de ellas pues estaban muy olvidadas, para que un nuevo público pues las conociera. Bien, pues yo, que siempre he sido muy aficionado tanto al cine mudo como a la música electrónica, cuando tenía vuestra edad pues ya tenía un sintetizador y hacía pues programaciones con ordenador, grababa algunas maquetas. No obstante, siempre eso se quedaba en casa, no iba más allá, no tenía aspiraciones de dedicarme a la música. Mi aspiración era dedicarme a la literatura, como también me dedico a ello. Pero, como digo, me divertía mucho haciendo eso. Y ahora ya, pues pasado bastante tiempo y dedicándome profesionalmente tanto a la literatura como a la dinamización cultural, y siempre investigando a ver qué cosas nuevas puedo hacer para fomentar la lectura, para atraer a nuevos públicos, y utilizo pues distintas herramientas, como puede ser la fotografía, las rutas culturales, la narración oral, el ajedrez incluso lo estoy utilizando últimamente también para fomentar la lectura. Pues, como digo, siempre investigando sobre ello, se me ocurrió recuperar esa afición mía de la música electrónica y esa afición mía del cine mudo y unirme a esa tendencia que, como os he explicado antes, une esas dos facetas artísticas, ¿no? La música electrónica y el cine mudo. Así que se me ocurrió pues hacer este proyecto, proponer este proyecto que titulé El sonido del proyector, y ese título viene, ese nombre viene porque en los orígenes del cine pues era cine mudo, como ya hemos dicho, pero tampoco había música, no había música en directo. Se proyectaba la película, la gente veía la película, simplemente ya está, sin ningún otro sonido. Pero había un ruido, y era el sonido del proyector, que constantemente estaba... Mientras se proyectaba la película, estaba ese ruido de fondo que era muy molesto. Entonces, los gerentes de los teatros, de los cines, de los primeros cines, se les ocurrió poner música en directo para, de alguna manera, disimular ese sonido del proyector y también para dinamizar las películas que iba a ver el público. Y la verdad que aquello funcionó. Si eran salas pequeñas, se solía utilizar un pianista que iba improvisando según iban viendo las imágenes, pero si eran teatros y había más dinero para ello, pues incluso se contrataba orquesta. Y con el tiempo ya no solamente fue música de improvisación, sino que también se iban componiendo bandas sonoras para tocar en directo mientras se proyectaba la película. Así que, pensando en qué nombre le iba a poner a este proyecto, pues se me ocurrió que podía ser el sonido del proyector, porque de alguna manera la música en el cine viene gracias al sonido del proyector. Y bueno, y a la actividad en sí, pues le puse Cinematorigen, jugando con las palabras cinematógrafo y origen, el origen del cine, pues uní esas dos palabras o las mezclé, y entonces, bueno, pues es una manera de hacer ver que lo que vamos a hacer es un pequeño viaje por los inicios del séptimo arte a través del cine mudo, a través de proyecciones, música electrónica y libros. Porque como dinamizador cultural esa es mi especialidad, el fomento de la lectura, aunque utilice distintas herramientas, trate distintos temas culturales, pero siempre
como digo, mi especialidad, mi objetivo es el fomento de la lectura, aparte también de fomentar pues, esos temas con los que trabajo. Así que me puse a investigar también qué libros había que hablaran sobre el origen del cine y me di cuenta que había bastante bibliografía, tanto para público adulto en general como para público infantil juvenil, ¿no? Así que ya tenía, digamos, todos los elementos para poner en marcha el sonido del proyector. Así que abrí un canal de YouTube que se llama El Sonido del Proyector /Fran Nuño y cada 2 semanas pues subo un nuevo vídeo con una película. A ver, son películas cortas. Al principio del cine se hacían películas muy cortas que duraban 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ya después empezaron a hacerse películas ya pues con una duración normal, ¿no? Pero lo que hago es o cojo películas muy cortitas o extractos de esas películas más largas y entonces pues le compongo esa nueva banda sonora, produzco esa nueva banda sonora, he montado en casa un pequeño estudio de grabación, lo que se suele llamar un home studio, y bueno, pues tengo distintos sintetizadores, programas de producción, distintos aparatejos que pues utilizo para producir estas bandas sonoras de música electrónica. Así que, bueno, pues como digo, si tenéis interés podéis visitar este canal de YouTube, repito, El Sonido del Proyector /Fran Nuño, ahí están todas las películas, tanto las que vamos a ver ahora, y cada 2 semanas pues voy subiendo más. Hoy vamos a ver unas cuantas, pero ya hay bastante, hay más de 20 películas y como digo, pues se van añadiendo cada 2 semanas. Así que espero que os guste este, como digo, pequeño viaje por los inicios del séptimo arte. Hasta 1927-1928, pues el cine era mudo, ya a partir de ahí, y sobre todo ya en la década de los años 30, ya empezó el cine sonoro y ya el cine mudo fue quedando atrás. Muchas estrellas del cine mudo pues ya no encontraron su lugar en el cine sonoro, otras sí se adaptaron, pero muchas de ellas quedaron en el olvido. Así que hoy vamos a recordar tanto las grandes figuras como otras no tan conocidas hoy en día, pero que todas pertenecieron a esos inicios del cine y fueron personas que ya pues, nos hicieron soñar con este maravilloso arte. Así que, como digo, espero que disfrutéis de este recorrido que vamos a hacer, no cronológico, pero sí con unas cuantas películas importantes, por un motivo u otro, en la historia del cine y sobre todo en el origen de la historia del cine. Bien, pues comenzamos, eso sí, vamos a comenzar por el principio. Y nos vamos al año 1895, justamente al 28 de diciembre de ese año. ¿Por qué? Porque los hermanos Lumière, 2 inventores parisinos, van a presentar en una pequeña sala, esta sala es mucho más grande, fue una pequeña sala donde cabían a lo mejor 30 o 40 personas, presentaron el invento del cinematógrafo, el invento del cine. Hasta entonces habían habido algunos prototipos, sobre todo en Estados Unidos, pero eran, bueno, pequeñas maquinitas que había que utilizar de forma individual para ver imágenes en movimiento, pero no se había inventado lo que todos conocemos como el cine, ir a una sala de cine y en una gran pantalla pues disfrutar de la película. Ya los hermanos Lumière lo habían conseguido y ya estaban listos para presentar el invento a la sociedad, al público en general. Así que, como digo, alquilaron una pequeña sala donde sí había una pantalla ya de unas dimensiones considerables. Pusieron un cartel allí en la sala diciendo que iban a presentar un invento donde se iban a ver imágenes en secuencia, en movimiento, tal. La gente no entendía nada, era un nombre muy técnico y la gente pasaba por allí y no entendía nada de lo que se iba a mostrar allí, pero solamente valía un franco. Así que la gente, por curiosidad, iba entrando en la sala. También los hermanos Lumière invitaron a distintas personalidades de París para presentar el invento. Y ya cuando estaba la sala llena, presentaron por fin, por primera vez al público, como digo, ese 28 de diciembre de 1895, presentaron el cine. La gente quedó asombrada, quedó maravillada. Nunca habían visto imágenes en movimientos y, como digo, en una pantalla grande. Quedó tan ensimismada que algunas personas, cuando salieron de la sala, creyeron que lo que habían visto incluso eran imágenes en color, cuando eran en blanco y negro, evidentemente. Pero eso no es todo. Lo que proyectaron fueron películas cortitas que serían los primeros documentales de la historia del cine, porque lo que hacían era poner una cámara y grabar, filmar lo que hacía la gente, salir de una fábrica, de una iglesia, pasear, o la que vamos a ver ahora,
que es la llegada del tren. Pusieron la cámara en una estación, en la estación allí de París, y esperaron que llegara el tren. El tren, evidentemente, cada vez más cerca, la cámara parada en su sitio, y el tren se va acercando, cada vez más grande. Y cuentan, a ver, no se sabe si es una leyenda urbana o es cierto de verdad, que la gente, algunas personas que estaban allí, del susto, del miedo que estaban pasando, creyendo que la locomotora, que el tren se iba a salir de la pantalla, se levantaron de sus asientos gritando, pensando que iban a ser arrollados. A ver, hay que comprenderlo, era la primera vez que veían imágenes en movimiento y, como digo, en una pantalla tan grande. Es normal que se asustaran. Bueno, pues eso es una anécdota, como digo, que pudo ser realidad el mismo día que se presentó el invento del cine. Así que, a partir de ahí, los hermanos Lumière empezaron a enviar reporteros a distintos lugares de Francia, de Europa, para que grabaran, para que filmaran lo que hacía la gente en otros lugares. Y así la gente iba al cine y se enteraba lo que hacían en otros países, en otras ciudades, fiestas populares, curiosidades, en fin, lo que se grabara. Era como, bueno, pues hoy ver la tele y podemos ver lo que ocurre en distintos sitios. Y antes pues se viajaba muy poco, se conocía muy poco el mundo más allá de tu propia ciudad. Pero, aún así, los hermanos Lumière pensaron que el cine no iba a tener mucho futuro, que la gente ya se cansaría de ver siempre, bueno, pues a gente haciendo cosas en distintos lugares del mundo. Porque claro, al fin y al cabo, todo lo que se hacía eran documentales. Bueno, ya hablaremos de cuándo vino el cine de ficción. Pero estuvieron muy equivocados los hermanos Lumière. Hoy en día se siguen haciendo películas, la gente sigue yendo al cine, bueno, también las plataformas, evidentemente, vemos el cine desde casa, pero el cine sigue, la industria del cine sigue adelante tantísimos años después, ¿no? Así que los hermanos Lumière, los propios inventores del cine, se equivocaron en ese aspecto. Bien, pues vamos a ver la llegada del tren. Dura muy poco, el vídeo dura un poquito más por los créditos, por los textos que tiene, pero lo que es la película en sí puede durar apenas un minuto. Y vamos a ver eso, el tren, llegar a esa estación, la gente esperando, llega el tren, la gente se baja, sube, no hay más, pero es el primer documental de la historia del cine y es la primera película de la historia del cine, junto a otras similares que también se proyectaron ese día. La película está muy, muy bien restaurada, porque si no fuera así, imaginad cómo estaría. Yo he visto copias más o menos sin restaurar y es, bueno, casi no se ve nada. Pero se ha restaurado de tal forma que parece que se grabó antes de ayer. Es en blanco y negro, pero parece que se grabó antes de ayer, de la calidad que tiene gracias a esa restauración. También, aparte de presentaros las películas, os voy a hablar un poquito también en cada momento de cómo he hecho o en qué me he inspirado para hacer la producción musical. En este caso, lo que quería era, bueno, de alguna manera, ajustarme al sonido de un tren, ¿no? Un tren antiguo, un tren de últimos del siglo XIX. Así que me inspiré en un disco del año 1977 de los que se denominan, o unos de los que se denominan padres de la música electrónica. Son Kraftwerk, el grupo Kraftwerk alemán. Ellos en los años 70, pues digamos, revolucionaron la música con esos aparatos, como digo, sintetizadores, ordenadores de aquella época, y bueno, pues como digo, revolucionaron lo que es la música, ¿no? Ya vendrían después muchísimos grupos más y productores de música electrónica, pero ellos fueron, no digo los únicos, pero uno de los padres de la música electrónica. Y ellos hicieron un álbum en 1977 titulado Trans-Europe Express, que fue un álbum dedicado a los trenes de Europa, con lo cual también pues, se asemejaban en el sonido pues, a los sonidos de los trenes. Así que me he inspirado en ese álbum de Kraftwerk para bueno, pues, construir yo mi propia banda sonora, esta piececita que acompaña a la llegada del tren. Le he puesto también unas pequeñas melodías, he compuesto unas pequeñas melodías de violín para la parte, digamos, más nostálgica de la película, pero la parte pues, más rítmica, pues como digo, la idea es que asemeje el sonido de un tren.
Y como homenaje a este grupo que os he dicho, Kraftwerk, al final de la pieza, ya justamente al final, cuando ya va terminando el vídeo, pues he puesto un sample. Un sample es coger una muestra de a lo mejor de otra canción, de otro tema, y colocarlo en una pieza nueva. He cogido un sample de ese álbum que os he dicho, Trans-Europe Express, como homenaje a Kraftwerk. No obstante, también existen otro tipo de samples, que son los samples de muestras de sonido que se hacen en las productoras, en las casas productoras, sobre todo casas productoras de música electrónica, y los productores, pues, y los compositores, y sobre todo los productores, pues utilizan en sus piezas, en sus músicas, pues aparte de las melodías que compongan y de lo que toquen, los instrumentos que toquen, pues también se incorporan esas muestras de sonido. Hay lo que se llaman librerías que tú puedes comprar o que bueno, pues tienes a tu disposición en distintos programas de producción musical, y yo pues trabajo así también. Aparte de lo que yo interprete, aparte de lo que yo componga, pues en mis piezas también incorporo samplers para, de alguna manera, acompañar, adornar. Es como una paleta de colores que tú utilizas en tu producción musical. Muy bien, pues comenzamos este viaje con La llegada del tren de los hermanos Lumière, primera película de la historia del cine y primer documental también de la historia del cine. Así que espero que os guste y dentro de un ratito vuelvo para presentaros la siguiente. Bueno, dije que era cortito. Pues nada, habéis estado presentes en ver, para ver, como digo, esa primera película que se proyectó en la historia del cine. Y bueno, no os dije, no os avisé, era una pequeña sorpresa, ese GIF que he incorporado, donde se representa a esas personas que posiblemente se asustaron, se levantaron de sus asientos creyendo que el tren los iba a arrollar. Tras cada vídeo, como habéis comprobado, pues se recomiendan varios libros relacionados de alguna manera u otra con la película, pero también me he traído algunos libros aquí, en el escenario, los he puesto, para también ir recomendándolo. Este ha salido en pantalla,
Los hermanos Lumière, una vida de película. Es un libro para todos los públicos, tanto para público más joven que vosotros, pero también para público juvenil, incluso público adulto. Y nos habla de una forma amena, divertida, de la vida de los hermanos Lumière y cómo inventaron el cine y cómo el público recibió su invento. Incluso en la parte de atrás del libro pues hay actividades, pasatiempos, para también, bueno, pues un poco repasar lo que se ha leído sobre los hermanos Lumière, ¿vale? Pues nada, aquí quería traerlo para que conocierais, como digo, esta publicación. Y ahora nos vamos a ir al cine de ficción. Ya os he presentado lo que fueron los primeros documentales de la historia del cine. Pero ¿cuándo nace el cine de ficción? Pues nace, bueno, pues antes incluso de que acabe el siglo, un año después, y gracias a una mujer, gracias a una pionera, a Alice Guy. Alice Guy era una parisina que trabajaba en un estudio de fotografía y cuando descubre el invento del cine, el invento de los hermanos Lumière, pues queda igualmente asombrada como tantas personas, ¿no?, que estuvieron presentes en la presentación del invento. Bien, pues Alice Guy se le ocurre filmar películas, pero que cuenten una historia, que no sea un documental. Es decir, películas inventadas, historias inventadas, que tengan un principio, un desarrollo y un final. Y la primera película que podemos decir de la historia del cine, que es una película de ficción, está dirigida por ella, por Alice Guy. Es muy simple, dura apenas un minuto, no es la que vamos a ver hoy, pero os la quiero comentar. Se llama El hada de las coles y simplemente vemos a una actriz vestida de hada que va cogiendo coles y esas coles se van convirtiendo en bebés, en niños pequeños. No hay más, pero hay un comienzo, hay un desarrollo y un final. Está basado en un cuento infantil. Bien, pues esa es la primera película de ficción. Bien, esta mujer filmó películas cortitas, unas más que otras, pero alrededor de 1000 películas, casi 1000 películas, muchas de ellas hoy en día ya perdidas. Se han perdido muchas películas del origen del cine, pero de Alice Guy se han perdido muchísimas. Nos quedan algunas, pero se han perdido, como digo, la gran mayoría. Esta mujer se fue a los Estados Unidos, donde había ya una gran producción cinematográfica, pero en los años 20 queda muy decepcionada por la industria del cine, también por temas personales decide retirarse de la industria del cine. Pero eso no significa que te saquen de la historia del cine. Y eso fue lo que pasó con Alice Guy. A medida que se iban escribiendo libros sobre la historia del cine, y ella ya, que se había retirado, va quedando olvidada hasta llegar a desaparecer de los libros de la historia del cine, como ha pasado con tantas mujeres en distintas facetas artísticas, ¿no?, que han quedado olvidadas y que ahora, poco a poco, afortunadamente, se van recuperando su figura. Bien, pues esto pasó con Alice Guy, quedó totalmente olvidada. Esta señora falleció en los años 60 del pasado siglo, con 90 y tantos años. Afortunadamente ya se le hizo algún homenaje antes de fallecer, pero hoy en día sí es verdad que ha regresado a los libros de la historia del cine. Hay documentales sobre ella, hay cómics, hay libros, en fin, que poco a poco se va recuperando su figura y está en el sitio donde se merece. Y el sonido del proyector pues tenía que hacerle también un homenaje, poner nuestro granito de arena para recuperar su figura. Así que la siguiente película que vamos a ver es de Alice Guy, se llama El piano irresistible. El piano irresistible es una película de 1907, donde vamos a ver ya pues también una historia, un principio, un desarrollo y un final, una película que dura algo menos de 5 minutos, y una película muy simpática, muy graciosa. ¿Por qué? Porque es un pianista que llega a un edificio, se muda a un edificio y lo primero que coloca en ese piso es el piano y empieza a tocar el piano y claro, los vecinos del edificio empiezan a oír el piano, a escuchar el piano y están molestos porque no quieren que el piano les moleste y que ahora este vecino esté siempre tocando el piano. Se enfadan, pero no pueden parar de bailar. Es algo muy curioso, están enfadados, pero no pueden parar de bailar. Con lo cual, bueno, pues vemos ahí esa contradicción, ¿no? Estás enfadado, pero estás bailando con la música que dice que te molesta. Así que, como digo, es una película muy divertida. Para la banda sonora he creado una pequeña melodía de piano, interpretada al piano, y que se va repitiendo una y otra vez.
con la idea de que los espectadores, en este caso ahora vosotros, pues de alguna manera sintáis también la hipnosis que llegan a sentir los personajes de la película e incluso la fatiga que llega a sentir el propio pianista, porque veréis que también él está como hipnotizado y no puede apartarse del piano. Pero también para incorporarle algún elemento de música electrónica, pues se me ocurrió pues ponerle una base rítmica que acompañara a la melodía y que es como si el propio pianista, en vez de tener un piano clásico, aunque no es un piano de cola, pero un piano clásico, pues fuera un teclado donde hay incorporado distintas bases rítmicas que le das al botoncito y suena la base rítmica que tú quieres, ¿no? Pues esa es la idea, es como si fuera un teclado electrónico donde el pianista le da al botoncito y suena esa base rítmica que va acompañando a la melodía que os he comentado. Bueno, pues espero que os guste El piano irresistible de la gran Alice Guy, película de 1907.
Bueno, he intuido que os ha gustado, ¿eh? He intuido que os ha gustado. Muy bien, me alegro mucho, de verdad. Y Alice Guy, esté donde esté, se va a alegrar mucho. Bueno, pues mirad, este libro, que se llama Cinematográfico, escrito por Gemma Sirvent y ilustrado por Ana Pez, es un libro que suelo recomendar a público de todas las edades, tanto a niños, jóvenes, adultos, porque es un libro con el que, bueno, nos puede servir para introducirnos de una manera básica, general y divertida en la historia del origen del cine. Y precisamente estas dos autoras se les ha ocurrido que Alice Guy sea el personaje que nos vaya conduciendo por la historia del cine, ¿no? Y nos va mostrando, bueno, pues cómo fueron los inicios. Aquí, por ejemplo, están los hermanos Lumière, y es un libro tipo álbum, pero también tipo cómic, ¿no? Con lo cual es una lectura, como digo, muy agradable, con unas ilustraciones muy simpáticas, muy dinámicas, muy divertidas, con lo cual, como digo, es una manera muy aconsejable de iniciarnos en la historia del cine, No solamente se habla del cine mudo, pero se hace bastante hincapié en el origen del cine. Incluso al final pues nos explica un poco cómo se hace un guión, un storyboard, en fin. Si estáis interesados en la industria del cine, cómo funciona la industria del cine y cómo se formó, creo que puede ser un libro muy, muy aconsejable. Lo dejo por aquí. Bien, pues ahora nos vamos con un cineasta, otro pionero, en este caso español, de Teruel, Segundo de Chomón, que estaba especializado en efectos especiales. Estoy seguro que a todos os gustan las películas llenas de efectos especiales. Hoy en día se hacen maravillas y ya no digamos ahora ya con la inteligencia artificial. Pero todo tiene un comienzo y los efectos especiales pues también. Y ya a principios de la historia del cine ya se utilizaban efectos especiales. Y como digo, Segundo de Chomón fue uno de los pioneros. No fue el único, pero fue uno de los pioneros. Este hombre, aparte de trabajar en España, sobre todo en Cataluña, que es donde había más producción cinematográfica, trabajó en Francia, trabajó en Italia y hizo películas muy, muy divertidas. Os recomiendo una, que la busquéis, El Hotel Eléctrico. Es muy divertida esa película, dura apenas 10 minutos y vais a ver un hotel donde pasan cosas muy curiosas que hoy en día pues, sería muy fácil de hacer, una película así, pero en aquel entonces no. Y aquí vamos a ver, de Segundo de Chomón, una película que se llama Kiriki, acróbatas japoneses, donde vamos a ver a una falsa familia de acróbatas japoneses que van a hacer unas piruetas y unas acrobacias imposibles de hacer. Es imposible. Lo que pasa es que a Segundo de Chomón pues, se le ocurrió un truco, utilizar un truco cinematográfico para poderlo llevar a cabo. A ver, vais a ver la película y rápidamente vais a encontrar el truco, pero tenemos que ver la película con la mirada de las personas que iban a principios del siglo XX al cine, que desconocían todos estos trucajes, todas estas técnicas que se podían utilizar para llevar a cabo películas que mostraban cosas imposibles de hacer en la realidad. Así que hay que verlo con esa mirada, con la mirada, como digo, de las personas que iban al cine en aquella época. La película es en color, el Technicolor no se inventa hasta los años 30, pero sí se coloreaban los negativos. Había empresas que se encargaban de colorear los negativos, así que existían a lo mejor pues, copias en blanco y negro y copias en color. Yo he traído la copia en color. Bien, pues como digo, vamos a ver a esta familia falsa, porque no son japoneses realmente, pero bueno, están caracterizados como si fueran una familia japonesa de acróbatas, del circo. Y la música que he utilizado, bueno, pues una música con bastante ritmo, con una melodía que a mi parecer pues acompaña bien a las acrobacias que hacen los personajes de la película. Así que nada más, este es nuestro pequeño homenaje a Segundo de Chomón. Ya os digo, investigar sobre su obra. También hay ya libros sobre Segundo de Chomón, incluso hay cómics también. Os lo digo por si queréis investigar sobre la vida de este gran artista, este gran pionero de la historia del cine y español. Nació en Teruel. Quizás si hubieran nacido en París, en Alemania o Estados Unidos serían más conocidos en el mundo, ¿no?
Pero bueno, como digo, nuestro granito de arena para Segundo de Chomón y espero que os guste Kiriki. Ahí quedó Kiriki. Como digo, os recomiendo que busquéis más sobre Segundo de Chomón y sobre todo el Hotel Eléctrico. Bien, pues ahora vamos con un libro, una adaptación literaria que todos conocéis, todos, aunque no hayáis leído el libro. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Quién no ha visto una película, un dibujos animados, o ha leído el libro, o alguna adaptación, un cuentecito, ¿no? Resumido del libro? Todos, ese gran libro de Lewis Carroll. Bien, pues ese libro ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de la historia del cine, muchísimas. Pero siempre hay una primera. Pues la primera es de 1903. Casi se acababa de inventar el cine y ya hubo una adaptación de ese libro. Fue en Inglaterra, de donde era Lewis Carroll. Y, como digo, fue en 1903 y ya se hizo lo que sería una superproducción de la época, que no era más que una película que duraba 15 minutos. Las películas, pues, en aquella época normalmente duraban 3, 4, 5 minutos, pero una película de 15 minutos y donde trabajaran tantas personas, hubieran tantos actores, actrices, eso ya era una superproducción, como hoy en día pues una película que dure pues 3 horas y trabajen muchísima gente, ¿no? Pues algo similar, pero a principios del siglo XX.
Bien, pues he traído, como digo, la primera adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, después vinieron muchas más. Y esta película, me voy a centrar ahora no en los directores, que ya veréis los nombres en los créditos, pero me voy a centrar en la protagonista, Mai Clarke, que fue también una pionera en el mundo del cine, porque esta chica, que aquí tenía 18 años, aunque representaba pues menos edad, porque Alicia pues, es una niña, pero ella, pues, como digo, tenía 18, pero representaba como si fuera más jovencita. Bien, pues Mai Clarke, aparte de actriz, fue también decoradora, fue productora, en fin, trabajó en distintas facetas de la industria del cine durante toda su vida. Así que, como digo, es una pionera, también, otra pionera que no podemos olvidar y que hacemos aquí nuestro pequeño homenaje. Lo que vamos a ver es un resumen de la película. La película, como digo, no llega a los 15 minutos, pero incluso ahora mismo no se podría ver la película al completo porque la copia que se encontró pues no estaba completa, Entonces hay una copia que es la, digamos, original ahora mismo, que está en Londres y se ha restaurado todo lo posible, pero no está al completo. No se sabe si algún día en algún viejo almacén se encontrará la película al completo y podemos disfrutarla y disfrutar de ella, como digo, con todo su metraje. Pero ahora mismo le faltan minutos. Yo lo que he hecho es un resumen para, en fin, para que en esta actividad no se hiciera larga. Entonces he hecho un resumen de la película que dura menos de 4 minutos y donde vamos a ver pues las escenas más importantes de la película y de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Lo vamos a ver en color, pero no con técnicas de entonces, sino con técnicas de hoy en día, ¿no? Pues he encontrado una copia en color y bueno, me apeteció que la vierais en color. Y sí es verdad que vamos a ver muchos fallitos en la película, porque por mucho que se ha restaurado, no se ha conseguido restaurar, como por ejemplo vimos La llegada del tren, ¿no? Que tiene una restauración perfecta. Así que vamos a ver esos fallitos, pero eso también le da calidad histórica a la película, porque vemos esa esencia, ¿no? De esas primeras películas de la historia del cine y, como digo, pues con esos pequeños fallitos, ¿no? Así que también, pues, a mí particularmente me gusta también verla de esa manera. Y para la música, en este caso he utilizado solamente samples. Ya os expliqué qué son los samples, esas muestras de sonido, que los productores de música electrónica pues trabajamos con ellos. Y entonces, bueno, pues yo tenía distintas ideas en mi cabeza, distintos sonidos en mi cabeza para utilizar para esta película y he elegido los más cercanos a ello, a lo que yo tenía pensado. Lo he ido mezclando, incorporando, poniendo aquí, poniendo allá. Y bueno, ha salido esto. Espero que os guste y vamos a disfrutar con Alicia en el País de las Maravillas del año 1903, primera versión cinematográfica.
Bien, pues espero que os haya gustado. Evidentemente, recomiendo la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, pero recomiendo también la segunda parte, que es menos conocida, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Si en la primera los naipes tienen gran protagonismo, pues en la segunda los protagonistas son piezas de ajedrez. Así que si os gusta el ajedrez, alguno de vosotros y vosotras, pues os recomiendo sobre todo la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Bien, pues ahora nos vamos al cine de animación. Ya también en los orígenes del cine, al principio del cine, se hacían películas de animación, antes incluso de que apareciera Walt Disney. Bien, pues podría haber traído distintos ejemplos, pero he traído este. Se llama... Bueno, el extracto se llama Puzzle Town, pertenece a una película que se llama The Puzzle y está hecha por los hermanos Fleischer, Max y Dave Fleischer. Max era dibujante, Dave era director y entre los dos hicieron maravillas y como curiosidad os digo que los primeros que hicieron al personaje de Superman en animación fueron estos dos hermanos, ya en el cine sonoro. Superman nació en el cómic y después se ha llevado al cine de distintas maneras. Bien, pues la primera manera en la que se llevó al cine fue con el cine de animación y estos dos señores fueron los primeros que hicieron cine de animación, películas de animación con el personaje de Superman. Bien, hoy vamos a ver aquí, como digo, Puzzle Town, perteneciente a la película de Puzzle, que el protagonista es un personaje que tuvo bastante éxito en los años 20, que se llamaba Coco el Payaso. Coco el Payaso, bueno, pues era un personaje muy simpático que vivía distintas aventuras, pero también lo curioso de estos dos hermanos es que mezclaban, digamos, personajes reales, incluso el propio Max, el propio dibujante, con el dibujo animado y objetos reales con dibujos animados. Hoy en día eso es muy fácil de hacer, muy fácil, pero estamos hablando de los años 20. Eso no era nada fácil hacerlo en los años 20 y ya, como digo, estos dos señores lo hacían. Así que creo que merece la pena que en Cinematorigen, en este viaje, en este pequeño viaje que estamos haciendo por el comienzo de la historia del cine, pues estén los hermanos Fleischer y con este pequeño extracto de la película de Puzzle. Se llama Puzzle Town porque el personaje entra en una especie de parque de atracciones que se llama así, Puzzle Town. Así que vamos a ver al comienzo de la película que se mezcla un poquito lo real con el dibujo animado y después al final, ya al final de los créditos, hay una pequeña sorpresa donde también vemos esa mezcla de lo real con el dibujo animado. Así que espero que disfrutéis con Puzzle Town, que por cierto, la banda sonora que he creado es una banda sonora muy marchosa, me apetecía hacer algo muy pop, muy, en fin, esa música con la que te entrara ganas de bailar, porque la película tiene mucho dinamismo, es muy rápida, es muy dinámica y entonces me apetecía hacer una música pop donde, bueno, pues el oyente pues también se divirtiera con la música y, como digo, incluso le entrara ganas de bailar. Así que nos vamos con Puzzle Town.
Bueno, como dije, una pequeña gran maravilla lo que hacían los hermanos Fleischer en la animación, en 1923, increíble, hace más de 100 años. Bueno, y ahora nos vamos a uno de los grandes cómicos de la historia del cine en general, pero sobre todo del cine mudo. Y estoy hablando de Buster Keaton. No sé si os suena alguno Buster Keaton. Buster Keaton, como digo, fue uno de los grandes, director, actor, productor. Y él empezó en el teatro, con su familia, y era un teatro así de acrobacia, recibía muchos golpes. De hecho, el nombre de Buster viene así como, quiere decir algo así como golpe, ¿no?, en inglés, ¿no?, algo así parecido, porque recibía muchos golpes, pero parecía de goma. Y eso se demostró después en sus películas, porque nunca utilizó, o casi nunca utilizó, dobles para hacer las escenas de acción, las escenas de acrobacias, que son increíbles lo que hacía este hombre. Y siempre con una cara muy seria. De hecho, le llamaban cara de palo, porque aunque eran películas muy cómicas, muy divertidas y muy dinámicas, pero él siempre estaba serio, ¿no? Tenía como siempre el mismo rostro, ¿no? Y entonces pues eso llamaba la atención. De ahí también un poco el secreto de su éxito. Podíamos elegir cualquier película de Buster Keaton y, en fin, cualquiera podría estar aquí en Cinematogorigen. Pero he escogido un extracto de una película que se llama 7 ocasiones, del año 1925, que es muy divertida, porque vamos a ver a Buster Keaton recorriendo, un terreno muy áspero, lleno de rocas, rocas que van rodando, y él va corriendo porque puede ser aplastado en cualquier momento por alguna de esas rocas. El argumento de la película es muy sencillo. El personaje de Buster Keaton es un agente de bolsa que está en la ruina, pero un buen día recibe una herencia de su abuelo, donde dice que va a poder recibir varios millones de dólares, pero con una condición muy peculiar, y es que se tiene que casar el día de su cumpleaños antes de las 7 de la tarde, y da la casualidad que el día de su cumpleaños es ese mismo día que recibe la noticia de la herencia. Su novia no se quiere casar por esa razón, ella se quiere casar pues, con tranquilidad y por amor y tal, pero claro, él no puede esperar, si no va a perder todo ese dinero, así que pone un anuncio para ver si pues, otras mujeres se quieren casar con él y así pues, recibir la herencia. Recibe muchas propuestas de matrimonio, pero ya la novia cambia de opinión y, pues si le promete que Buster Keaton, el personaje de Buster Keaton, se va a casar por amor, pues ella se casa, así que ya pues llegan a ese acuerdo, pero, en fin, están muy separados uno de otro, así que tiene que llegar antes de las 7 de la tarde a casa de su novia y tiene que recorrer, pues, como digo, terrenos muy, muy ásperos. Y en este caso lleno de rocas gigantes. Y para colmo, las mujeres que han respondido al anuncio están muy enfadadas porque ha sido como una publicidad engañosa. En fin, se le ha juntado todo al pobre de Buster Keaton. Así que el extracto que he elegido de esta película es la de las rocas. De hecho, la he titulado Rocas Rodantes. Y vamos a ver a Buster Keaton corriendo delante de todas esas rocas. La escena de la película, el extracto de la película, parecería de alguna manera un videojuego, esos videojuegos clásicos que va saltando de pantalla en pantalla, va superando pruebas, y por eso la música que le he puesto, porque la música que se utiliza en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos clásicos, ahora también evidentemente, pues es música electrónica, la que se hace para los videojuegos. Así que yo me he inspirado en los primeros videojuegos, los videojuegos más clásicos, en esas músicas que se utilizaban para esos tipos de videojuegos, y me he inspirado en ello para componer la banda sonora, producirla, interpretarla y producirla, e incorporarla a este extracto de la película 7 ocasiones de Buster Keaton. Así que espero que os guste, intuyo que va a ser la película con la que más os vaya a reír, suele pasar cuando llevo Cinematogorigen a otros sitios, y también os digo que en mi canal de YouTube es la película que más visualizaciones tiene, va ya por más de 13.000 visualizaciones y sigue subiendo porque creo, pues es que la película que más llama la atención, podríamos decir que es ahora mismo el gran éxito del sonido del proyector. Así que espero que os guste, que os divirtáis con Rocas Rodantes y con Buster Keaton.
Como dije, era muy divertida este extracto de esta película de Buster Keaton, y como anécdota os digo que antes de estrenar la película 7 ocasiones, bueno, lo hacía con todas sus películas, invitaba en una pequeña sala pues, a distintas personas y proyectaba la película antes de que se estrenara, como digo. Y cuando hizo esto, con 7 ocasiones, vio que la gente se reía mucho con la escena de las rocas, pero era mucho más corta que ahora. Entonces, como vio que la gente se reía mucho, que, en fin, que se divertía bastante, pues suspendió o retrasó el estreno de la película, fue con su equipo de nuevo al lugar donde había rodado la escena de las rocas y alargó esa escena para, en fin, hacerla, pues, como digo, más divertida, como es ahora, ¿no? Así que, en fin, gracias a que ese público invitado a ver el preestreno de la película se rió tanto, pues gracias a eso pues tenemos esta gran maravilla de Buster Keaton, ¿no? Incorporado en su película 7 ocasiones. Y os recomiendo también, de la misma colección, el Rompecabezas, de la editorial Rompecabezas, de la misma colección de las que os dije ya de los hermanos Lumière, pues Buster Keaton, Cara de Palo, donde, pues, de una forma amena, capítulos cortos, vamos a conocer la vida de Buster Keaton, cómo creaba sus películas, sus maravillas, y al final, pues, también hay curiosidades, anécdotas y pasatiempos para, en fin, pues seguir aprendiendo cosas en torno a la historia del cine al lado de Buster Keaton. Y ahora llegamos, ya estamos llegando casi al final, pero todavía nos quedan cositas, y llegamos al rey del cine, a uno de los grandes reyes que ha tenido el cine mudo y el cine en general. Pero también tenemos que decir que, al igual que Buster Keaton, pues fue uno de los grandes cómicos del cine mudo. Y me estoy refiriendo a Charles Chaplin. No sé si os suena Charles Chaplin y su personaje Charlotte. Bien, pues Chaplin era inglés, se marchó a Estados Unidos en una compañía de teatro que estuvo un tiempo de gira por Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, pero cuando iba a regresar a Inglaterra, a su país de origen, la compañía de teatro, pues Chaplin decide quedarse allí en Estados Unidos y probar suerte en el cine. Él era de una familia muy humilde, se ganaba la vida, como digo, en esa compañía de teatro, y intentó, pues, como digo, llamar a la suerte en el cine. Y claro que lo consiguió, porque, como digo, se convirtió en el rey del cine. Se convirtió en el rey del cine al poco tiempo. Le salieron imitadores en distintos lugares del mundo. No había un rincón del mundo que no conociera a Charles Chaplin y a su personaje Charlotte. Su personaje Charlotte, pues, lo creó estando un día, pues, de rodaje, entró en el vestuario. Bueno, donde estaban allí, pues, distintas prendas de vestir que utilizaban los actores y actrices. Se puso unos pantalones muy anchos, una chaquetita más estrecha, un bombín, un bigotito, se puso un bigotito, un bastón, unos zapatos casi como de payaso muy grandes, y creó unos andares así, moviendo el bastón y los pies así abiertos, y creó a Charlotte, el gran personaje de Charlotte. Y a partir de ahí, bueno, pues filmó un montón de películas dirigidas, producidas, escritas por él. Y como digo, se convirtió Chaplin en el rey del cine. Hoy en día la imagen de Charlotte es un símbolo icónico de la cultura popular, evidentemente de la cultura cinematográfica, pero ya de la cultura popular. Así que no podía faltar en Cinematorigen, en el sonido del proyector, no podía faltar, ni mucho menos, Charles Chaplin. ¿Y qué película escogía de Charles Chaplin para el proyecto? Era complicado. Lo primero que hice en este caso fue componer la música, producir la música. ¿Y cómo lo hice? Pensando en Chaplin. Yo, pues, también he sido muy aficionado a las películas de Chaplin, así que me puse en mi pequeño estudio, con los teclados, con el ordenador, y me puse a imaginar, a pensar, a recordar las películas, de las distintas películas de Chaplin. Y a partir de ahí me fui inspirando y creé esta pieza, producí esta pieza, que después ya busqué la película para incorporarla. Hice algún pequeño cambio para ajustar, pero, como digo, en este caso nació antes la música que la elección de la película. Uno de los secretos del éxito de Chaplin era que combinaba como nadie el humor y el drama. Es decir, en una película de Chaplin el público se reía o se ríe y llora a la vez. Es decir, eso lo hace muy poca gente, que en una sola película
te rías y en algún momento también llores, o llores y en algún momento también te rías. Es decir, combinaba, como digo, como nadie, el drama y el humor, lo cómico y lo trágico. Así que ese también es el secreto del éxito de Charles Chaplin. Y eso también lo que he querido yo también, de alguna manera, incorporar en mi música. Una música donde está la parte más dramática, más melódica y una parte más ritmosa. Y bueno, pues estuve viendo películas de Chaplin hasta que me convencí que la que tenía que ser era una película que es El inmigrante, de 1917, si no recuerdo mal, y de alguna manera es autobiográfica esta película porque habla de esas personas que iban de Europa hacia Estados Unidos buscando un mundo mejor a principios del siglo XX, como le pasó a Chaplin, que se fue de Europa, de Inglaterra a Estados Unidos y encontró, si es verdad, que encontró muchas oportunidades. Como ya he dicho, se convirtió en el rey del cine. Así que, de alguna manera, es autobiográfica en ese sentido. Y el trocito de película, el extracto de película que he elegido, vemos a un grupo de personas que van en el barco dirigiéndose a Estados Unidos, es la hora de la cena y va todo el mundo al comedor pues, para cenar. Son personas muy humildes, muy pobres y estaban deseando evidentemente que llegara la hora de la cena. Y ahí vamos a ver pues, distintas escenas cómicas y más dramáticas a la vez, ¿no? Como digo, esa esencia de Chaplin, de mezclar lo cómico con lo trágico. La película es un corto, dura unos 20 minutos y está dividido en pequeños capítulos, cada uno con su título. Yo he elegido La hora de la cena, Dinner Time, así que, como digo, espero que os guste. En cuanto a la música, que ya os he dicho cómo la hice, para mí, dentro de mi humilde propuesta musical, para mí esta es la melodía central, cuando la escuchéis, la melodía central, que aparece a mitad del vídeo, es con la que estoy más contento. La parte melódica es con la que estoy más contento de todo lo que he hecho hasta ahora. Así que espero que os guste. Dinner Time, la hora de la cena, con Charles Chaplin, Charlotte. Pues nada, me alegra de nuevo que os haya gustado y tengo este libro también para recomendaros, La Quimera del Oro. Es una película de las películas más conocidas de Chaplin
Y entonces, pues, la editorial Convel pues, hizo este libro, formato álbum, para todos los públicos, tanto para niños, jóvenes, adultos, y nos cuenta pues, la historia de la película como si fuera un cuento y con unas ilustraciones pues, muy bien elaboradas, con mucho gusto. Y aparte de contarnos la historia de la película, del film, al final del libro pues también vamos a ver curiosidades, fotografías de la película, anécdotas y datos pues muy interesantes de cómo Chaplin pues hizo la película, realizó la película. Así que La Quimera del Oro, este libro basado en esta famosa película de Charles Chaplin y interpretado también o protagonizado también por su personaje Charlotte. Bueno, pues llegamos al último vídeo, a la última película, y en este caso, lo siento. Y en este caso lo voy a hacer al revés. Voy a recomendar antes el libro y después vais a ver la película. El libro es este, Viaje a la Luna, y en este caso lo recomiendo antes, bueno, ya lo dijo Gema, porque este libro para mí es muy especial, porque, bueno, es un cómic, está dibujado por el gran dibujante Enrique Quevedo, con el que he tenido la suerte de trabajar en distintas obras, pero este es nuestro primer cómic, nunca habíamos hecho un cómic, y el guión está escrito por un servidor, está escrito por mí. Así que, como digo, este libro, pues, evidentemente, es muy especial. ¿Y qué es este libro? Pues es la versión en cómic de la película Viaje a la Luna de 1902 de Georges Méliès. Georges Méliès está considerado como uno de los padres o el gran padre de los efectos especiales en el cine. Estuvimos hablando de Segundo de Chaumont, ¿os acordáis? Bueno, pues Segundo de Chaumont, cuando estuvo trabajando en Francia, en París, estuvo colaborando con Georges Méliès. Georges Méliès era un mago, tenía un teatro en París y todas las noches pues, hacía sus números de magia. ¿Os acordáis? Todo esto está relacionado. ¿Os acordáis los hermanos Lumière cuando presentaron su invento que, aparte de la gente que pagó un franco por entrar en la sala, también había invitados distintas personalidades de París? ¿Os acordáis que os lo dije? Pues una de las personalidades que estuvo allí como invitado fue Georges Méliès, fue este mago, este gran mago. Él quedó también alucinado, asombrado, ensimismado con el invento del cine. Y dijo, yo quiero utilizar el cine para contar historias, pero utilizando mis números de magia, mis efectos mágicos. Y eso es lo que hizo. Fue el padre, como digo, de los efectos especiales, porque utilizó sus números de magia en el cine. La gente iba al cine y veía esos efectos especiales y quedaba maravillada. La gente quedaba maravillada viendo, como digo, todos esos efectos especiales. Hizo muchísimas películas, muchísimas. No sabría decir ahora el número exacto, pero hizo muchísimas películas. Pero si tenemos que destacar una entre tantas, bueno, podemos destacar muchas, pero la más conocida, la más icónica, es Viaje a la Luna. Y esta imagen que vemos aquí, bueno, hecha por Enrique en este caso, pero aludiendo a la imagen real de la película, donde se ve a la Luna y este cohete clavado en el ojo de la Luna, pues, como digo, es ya una imagen icónica en la historia del cine. Bien, pues Georges Méliès, que era un artista completo, lo que hizo fue coger la novela De la Tierra a la Luna de Julio Verne, coger también de H.G. Wells Los primeros hombres en la Luna, mezcló esas dos novelas, hizo un guión mezclando esas dos novelas, se fue a un invernadero y allí grabó la película para aprovechar la luz solar. Fue una gran producción también, 1902, estamos hablando de 1902, una película que duraba ya cerca de los 15 minutos. Le costó 10.000 francos, que era un dineral en aquella época. Tuvo pocos beneficios porque ya existía el pirateo en el cine, increíble, pero ya existía, y eso hizo que pues, prácticamente se arruinara con el paso del tiempo. Pero, como digo, pues nos queda esta gran joya. Se han perdido muchas películas de Georges Méliès, pero nos queda esta gran joya. Él fue el actor principal, el productor, el guionista, el músico, compuso la música para tocar en directo, en fin, lo hizo todo, prácticamente todo. Existe una versión en color y una versión en blanco y negro,
coloreada por él mismo, o por lo menos coordinada, digamos, lo que era el momento de hacer el color en la película, pues coordinado por él. Bueno, como digo, un artista de los pies a la cabeza. Así que tanto Enrique como yo pues nos pusimos hace un tiempo a hacer este cómic, donde, bueno, aquí es en color, digamos que hemos hecho nuestra propia versión en color, y hay muchas similitudes, evidentemente, pero también hay algunas diferencias en relación a la película, y al final pues también mezclamos lo que se mezcla en la película: emoción, aventura, ciencia ficción, efectos especiales, etcétera, etcétera. Y al final del cómic incorporamos, Enrique por un lado incorporó distintos bocetos para que el público viera cómo fue desarrollando los personajes, cómo se fue creando los personajes y cómo fueron evolucionando. Y yo por mi parte pues incluí una página de guión para los que queráis dedicaros al cómic, sepáis cómo se escribe un cómic, un ejemplo de cómo se escribe un cómic en esta página. Y aquí también pues distintas curiosidades, algunas ya las he nombrado, algunas curiosidades de la película. Así que, bueno, pues vamos a ver ahora un extracto de Viaje a la Luna, que se llama Despegue y alunizaje, donde vamos a ver a esa nave despegando y llegando a la Luna. Esto es, claro, está basado en libros del siglo XIX. La película está hecha a principios del siglo XX. Aquí no existían los astronautas, ni mucho menos. Aquí la gente iba a la Luna vestido tal cual. Así que, bueno, es muy distinto de lo que ya pasó después, los años 60, cuando ya por fin el hombre llegó a la Luna. Esto es totalmente fantasía. Bien, pues estos dos libros, tengo 2 ejemplares, me gustaría que se fueran para cada uno de vuestros institutos, para que esté en vuestra biblioteca, en la biblioteca de cada centro, y lo tengáis de recuerdo de esta actividad y, evidentemente, para que lo leáis lo disfrutéis y después veáis la película, ¿no? O al revés, podéis ver la película, que la podéis encontrar fácilmente. Todas estas películas las podéis encontrar fácilmente en Internet porque son todas de dominio público, así que en cualquier canal de YouTube podéis encontrar las películas al completo. En mi canal de YouTube vais a ver todos estos extractos con estas nuevas bandas sonoras, pero como digo, quien quiera ver la película al completo, tal cual, pues la va a encontrar fácilmente. Así que os animo a que veáis la película y después leáis el cómic, o al revés, y veáis las similitudes y sus diferencias. Bueno, pues vamos a ver este extracto de Viaje a la Luna, Despegue y alunizaje. Para ello he compuesto una música pues que se adaptara bien a, bueno, pues a esos efectos especiales, en fin, el querer llegar, ¿no? El querer llegar a la Luna a principios del siglo XX o incluso en el siglo XIX, si tomamos como referencia los libros de los autores que he nombrado, Julio Verne y H.G. Wells. Así que he hecho esa música, como digo, muy especial y llena también pues, de efectos especiales, de efectos sonoros. Espero que os guste. Viaje a la Luna, este extracto que he titulado Despegue y alunizaje.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que vinieran representantes de los dos centros para entregar los libros. ¿De cuál es? ¿De cuál es? ¿De cuál? Vale, entonces este por aquí y después lo dedico, ¿vale? Muy bien. Un aplauso. Bueno, espero que os haya gustado, como digo, este pequeño viaje por los orígenes del cine, que hayáis disfrutado de las películas y de los extractos de películas que he seleccionado para ello. Espero que os haya gustado mi aportación musical. Yo me lo he pasado muy bien, además en un sitio fantástico como este, con un teatro y con estas condiciones técnicas. Desde aquí, muchísimas gracias a todos los técnicos que lo han hecho posible. Un aplauso para ellos, por favor. Desde aquí también un aplauso a Gema, a la Biblioteca de Cartaya. Que es quien se puso en contacto conmigo para que esta actividad fuera posible, para poderla traer aquí. Así que muchas gracias, Gema. Y, como no, muchas gracias al Ayuntamiento de Cartaya por hacer posible esta actividad. Y espero que sigáis disfrutando de la Semana del Libro 2025 de Cartaya. Y ya para terminar, deciros que os he mentido un poquito, Os he mentido un poquito porque Viaja a la Luna no es el último vídeo, no. El último vídeo es un vídeo que espero que al verlo os entre ganas de bailar, porque se llama Danse per Team. Es de la directora Alice Guy, que ya la presenté, ¿os acordáis? La directora del Piano Irresistible. A últimos del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un baile muy popular, tanto en Estados Unidos como en Europa, que se llamó Danse per Team. Y distintos directores de un sitio y de otro pues grabaron a bailarinas realizando ese baile. Yo, de todas las películas que he visto con este baile, la que más me gusta es la de Alice Guy, y le he incorporado una música inspirándome en la música de baile, la música dance de los años 80, y también he intervenido el vídeo con efectos digitales. Si queréis ver el original, como digo, podéis buscarlo fácilmente en YouTube, pero este está tuneado, digamos, de alguna manera. Así que vais a ver efectos especiales en el vídeo, aparte de esta música inspirada, como digo, en la música de baile, la música dance de los años 80. Y con esto ya me retiro, ya no voy a salir más, me despido. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Habéis sido un público maravilloso, de verdad, muchas gracias. Y hasta otro día, adiós.